Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo desarrollar el diagnóstico del riesgo psicosocial en su empresa con éxito. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día: si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Unipymes. Está con nosotros Milena González, psicóloga especialista en salud ocupacional de la UMB, certificada y acreditada en análisis de desarrollo personal, conocimiento y experiencia en programas de vigilancia epidemiológica para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, consultora en recursos humanos para desarrollo e implementación de modelos de competencias, evaluación del desempeño, evaluación de impacto en la disminución de los factores de riesgo psicosocial y la accidentalidad. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera le damos la bienvenida a Milena, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Milena, muy buenos días. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirmo en cuanto la estemos viendo. Hola Miguel, buenos días y buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a una conferencia muy importante en el ámbito laboral, sobre todo en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Miguel, ¿me confirmas por favor si ves mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo, Milena. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la conferencia de hoy, cómo desarrollar el diagnóstico de riesgo psicosocial en su empresa con éxito. Mire que a lo largo de la experiencia, lo que indican finalmente, o lo que indica la gestión en las empresas, es que nosotros, los psicólogos, los expertos, las mismas organizaciones, los encargados del área de seguridad y salud en el trabajo, en ocasiones nos quedamos cortos en cuál es el alcance del diagnóstico psicosocial, ¿sí? Y no lo estamos aprovechando al máximo. Digamos que nosotros en ocasiones decimos, bueno, gestionar el riesgo psicosocial en Colombia casi que se nos ha vuelto un tema de aplicar la batería, ¿sí? Uno escucha, bueno, ¿y cuál es hacer el diagnóstico psicosocial? Entonces, hacer el diagnóstico psicosocial y incluso es término de los mismos auditores. Ya hizo el diagnóstico psicosocial, o sea, ya aplicó la batería. Entonces, cuando una organización dice, sí, hice el diagnóstico, ya aplica la batería. Ok, chequeado, está bien. Pero en realidad fue un dinero que usted invirtió en términos de recursos económicos, en términos de recurso humano, en términos de logística y finalmente en términos de tiempo. Es un recurso que invirtió, pero que en el retorno se nos convirtió en un documento que archivamos y que guardamos. Cuando nosotros decimos hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial con éxito, nos referimos a ir más allá, a realmente hacer lo que han hecho, pegarnos un poco a la dinámica de los otros sistemas de vigilancia. No es nada extraordinario. Realmente lo que nosotros debemos hacer en términos de riesgo psicosocial es tomar la evaluación realizada o el diagnóstico realizado con el instrumento de la batería de la Universidad Javeriana, tomarlo y aplicar y tener el mismo proceso que tendría uno con un tamizaje auditivo, con un tamizaje visual, con un tamizaje cardiovascular. Que eso me tiene que dar la entrada para que entonces mi sistema, mi programa de vigilancia se mueva durante el año, o sea, un programa vivo o dinámico, que es lo que no pasa en psicosocial. Dicho eso, les quiero contar cómo funciona. Empecemos diciendo que la evaluación de riesgo psicosocial en Colombia es de obligatorio cumplimiento. Dice la norma que debe aplicarse o debe realizarse en todas las empresas independiente de la modalidad, independiente del sector, público, privado, empresas grandes, empresas pequeñas, en todas se debe hacer gestión de riesgo psicosocial, incluso independiente de la actividad económica a la actividad económica de su empresa, a la que se dedique su empresa, ¿sí? Digamos, independiente. Esta no funciona
la gestión del riesgo psicosocial o el peligro psicosocial mejor no funciona como los otros peligros, que son prioritarios de acuerdo a mi sector económico. Este no. Este es de obligatorio cumplimiento, de obligatoria gestión, independiente de mi negocio, independiente de mi actividad económica, independiente si soy en un sector público y privado. Y exonera única y exclusivamente a las fuerzas militares, teniendo en cuenta que las fuerzas militares pues manejan unos niveles o una exposición al riesgo diferente. De hecho, manejan unos horarios muy diferentes a los nuestros. Ellos no hablan de intensidad de horas en términos de días, sino intensidad en términos, ellos pueden estar 3 meses en misión, 4 meses, 6 meses. Entonces las condiciones psicosociales son muy diferentes. Lo primero que usted debe tener en cuenta es que quien evalúe el riesgo psicosocial en su organización, si estamos hablando de una organización que cuenta con un psicólogo especialista en salud ocupacional, pues no estaríamos hablando de un proveedor o de alguien que le preste su servicio, ¿cierto? Porque lo está haciendo el psicólogo especialista con licencia de su organización o de su empresa. ¿Quién dice que se debe hacer así? La resolución 2346 nos indica que quien realiza el proceso debe ser un experto y denomina al experto a un psicólogo especialista con licencia. Si usted no cuenta con uno en su empresa, entonces usted puede adquirir o puede contratar ese servicio a través de un proveedor. Pero tenga mucho cuidado, y va a pasar ahora con la verificación del ministerio, tenga mucho cuidado que el proveedor que a usted le preste el servicio de diagnóstico, de evaluación del riesgo psicosocial, sea un proveedor que cuente con licencia y el alcance de su licencia sea en psicología, en seguridad y salud en el trabajo, que esté expedida y vigente por la Secretaría de Salud. Mire que este es un ejemplo, no todas las licencias que le otorgan a las empresas tienen el mismo alcance. Ejemplo, para esta empresa, la licencia, el alcance que le ha otorgado la Secretaría de Salud es psicología en seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, educación y capacitación, investigación en el área técnica, investigación del accidente de trabajo, diseño, administración y ejecución del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si esta empresa quisiera hacer algún diagnóstico de ergonomía o análisis de puesto de trabajo, no podría hacerlo, porque el alcance que le dio la Secretaría de Salud no le da para hacer nada de ergonomía. Si quisiéramos hacer algo en tema químico, tampoco. Si quisiéramos hacer exámenes médicos, tampoco tenemos el alcance. Entonces, lo primero que usted debe revisar cuando hablamos de haga el diagnóstico con éxito, el primer paso es verifique que quien lo esté haciendo, si está en su empresa, cumpla con el perfil establecido. Psicólogo especialista con licencia. Si en su empresa no cuenta con ese perfil, busque que su proveedor o la persona que le va a realizar el proceso tenga como alcance psicología en seguridad en el trabajo. Desafortunadamente, y hoy hago la aclaración, desafortunadamente nos hemos encontrado que algunas empresas que prestan servicios de salud ocupacional no cuentan con este alcance, ¿cierto? Nunca les pareció como algo, como su negocio, como su foco. Pero en la medida en que van adquiriendo, o bueno, en el mercado un cliente le dice, don Juanito, le dice, oiga, usted hace psicosocial, señor proveedor. Y él que le dice, sí, sí, claro, nosotros también hacemos psicosocial. Pues resulta que no debemos confiar solamente en que nos digan que hacen psicosocial, sino verificar con la licencia que esta empresa o que esta consultoría tenga licencia tenga el alcance de psicosocial. Aquí podría yo tener, no sé, o esta empresa podría tener 10, 20 ítems como alcance. Pero en ese momento esta empresa se presentó solo para hacer esto. Entonces, si vamos a arrancar a hacer el proceso con éxito, empecemos verificando quién lo va a hacer. Entonces, ¿quién lo debe hacer? Ahí tenemos, ya sea un interno o un externo. La mayoría de nuestros asistentes hoy tienen alguna relación con el tema psicosocial. Obviamente, unos más que otros.
unos obviamente con mucha más experiencia, con muchos, con mayor formación, incluso seguramente entre los asistentes tendremos psicólogos especialistas en salud ocupacional, pero en términos generales, este es el resumen de la normatividad psicosocial en Colombia. Toda junta, toda ella, tanto las leyes, las resoluciones y los decretos, lo que indican es que nosotros como empleador estamos obligados a velar y garantizar el cuidado de la salud mental de los trabajadores. No podemos garantizarlo si no identificamos o si no tomamos una línea base. Y nuestra línea base pues es el diagnóstico. Yo no puedo saber sobre qué hago prevención primaria, prevención secundaria o prevención terciaria si desconozco cuál es el estado actual o cuál es la condición de salud en términos generales de mis trabajadores. De ahí que realizar el diagnóstico es muy importante, pero no es lo único. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico en Colombia? Pregunta, seguramente es una de las preguntas más frecuentes. Yo creo que recibimos esa pregunta todo el tiempo y los que somos psicólogos y trabajamos en esto con más frecuencia. ¿Cuál es el instrumento? Entonces, según el Ministerio de Trabajo, el único instrumento avalado a la fecha es el diseñado por la Universidad Javeriana. Recordemos que este fue diseñado y validado de acuerdo a la resolución 2646 por el Ministerio de Trabajo. De hecho, el recurso, o sea, el dinero con el que se pagó el diseño, la validación, la impresión y la divulgación y el mismo software donde se tabula la información de la batería que desarrolla la Universidad Javeriana, todo esto fue pago por el Ministerio de Trabajo, o sea, por el recurso del Sistema General de Riesgos Laborales. Una de las tantas razones para seguir siendo el único instrumento validado en el país. Pregunta más frecuente, ¿y se puede realizar virtual? Ya que estamos en una onda de la virtualidad y que todo en términos de tiempo, en términos de ahorro, en términos ambientales, entonces uno dice, no, pues yo tengo 1000 trabajadores, 500, 800, 3000, 5000 trabajadores, pues el tema del papel, el tema del desplazamiento, el tema de los costos, sí, efectivamente todo eso se está validando. El Ministerio de Trabajo, de hecho, en las últimas respuestas que da a esas preguntas que realiza la mayoría de las empresas, dice, a la fecha, el único instrumento validado es el de la Javeriana y se debe aplicar bajo el manual que la Javeriana estableció. Y el manual o las indicaciones de aplicación es que sea presencial y sea físico, que no es el medio magnético. Sin embargo, en las últimas respuestas me he encontrado con que el ministerio no descarta que en el futuro se desarrolle una herramienta virtual. Y dice, entonces en sus respuestas, se están evaluando otras formas de diagnóstico, otros medios de evaluación. Pero hasta ahora el ministerio responde que se están evaluando. Eso no es igual a que ya esté aprobado. ¿Qué quiere decir? Que en una eventual auditoría, y dependiendo del auditor y dependiendo de la empresa que los audite, pues entenderá el no haberlo aplicado presencial, o mejor, entenderá el haberlo aplicado virtual como un incumplimiento a la norma, ¿sí? Y es posible que no nos sancionen, o sí, dependo nuevamente del auditor, pero lo que sí es seguro es que nos debamos repetir el proceso, que vamos a hacerlo nuevamente. Voy a contar un casito real. Una empresa de más o menos unos 8000 trabajadores. Es una empresa que nos pidió, bueno, acompáñanos a hacer el proceso, establecimos el cronograma y no sé, estábamos a 3 días de iniciar cuando nos dice, mire, tengo un proveedor que me dice que ya el ministerio le aprobó su herramienta virtual. Yo le dije, maravilloso. Si él ya se lo aprobó, pues que nos comparta entonces el documento donde dice que el ministerio le aprobó. El proveedor le decía, sí, jurídica te lo va a enviar, jurídica lo va a enviar. Entonces yo le dije, mire, no se complique, pregúntele directamente al ministerio, ya que tenemos una gran ventaja y es que la doctora Marcela Soler, que es quien está a cargo, es muy diligente a la hora de responder los correos. Entonces esta persona, esta empresa le escribió
msoler@mitrabajo.gov.co y le pregunta, mire, un proveedor me ofrece, me dice que ustedes el 16 de septiembre, me acuerdo la fecha, el 16 de septiembre le aprobaron una licencia para trabajar virtual. Y el ministerio le responde, falso, no se ha aprobado, y le contesta nuevamente que la única herramienta es el instrumento. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues obviamente descarta la opción virtual y se queda con la opción que es la que está a la fecha. Importante tenerlo en cuenta. Y yo siempre digo a la gente, frente a la duda, verifíquelo con el ministerio. Acceder a una respuesta del ministerio es muy fácil. Si quieren ahora, Miguel, me recuerdas por favor, y en el chat, yo les dejo el correo electrónico de la doctora Marcela Soler. No se demoran más de 2 días en responder. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta con relación al tema psicosocial, el ministerio siempre nos ayuda y finalmente pues es el que nos da los lineamientos. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que vamos a implementar un diagnóstico con éxito, parte importante y que también a veces dejamos como de lado, nosotros deberíamos, como encargados del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo o como la persona de recursos humanos que va a hacer el tema psicosocial, lo primero que yo debo pedirle a mi psicólogo, al psicólogo que va a realizar el proceso es, bueno, pero cuénteme qué es la batería, ¿sí? Preséntemela físicamente, 1, y 2, dígame qué contiene. Seguramente que la mayoría por temas de tiempo, porque delegué la función, desconozco realmente qué es lo que me van a preguntar, o conozco el instrumento el día que yo lo respondo. Y la verdad sí es bien importante que ustedes conozcan cuáles son las categorías, cuáles son los dominios o dimensiones o variables que se evalúan en la batería o en los instrumentos de diagnóstico. Yo como empresa debo conocer que cuando estamos hablando de cuestionarios intralaborales, me están preguntando de 4 grandes dominios. De hecho, las empresas deberían prepararse para realizar el diagnóstico, ¿sí? Las empresas deberían hacerse un chequeíto y revisar, bueno, si a mis trabajadores les van a preguntar cómo percibe el liderazgo, la claridad de su trabajo, la cantidad de trabajo, en términos de recompensa y compensación, pues yo debería primero como empresa hacerme un chequeo de cómo estoy, ¿cierto? Entonces, y no lanzarme a aplicar la evaluación o el diagnóstico psicosocial sin haberme preparado, haber chequeado cómo estoy por lo menos 1, 2 o un trimestre antes de aplicar. Yo debería planearlo. Debería planear, mira, en 3 meses voy a aplicar la batería, voy a preguntarle a los trabajadores, voy a aplicarles el cuestionario, pero unos 3 meses antes, 6, los que más se pudiesen preparar, revisar qué es lo que le van a preguntar a la gente, ¿sí? Porque es que eso es lo que hace, eso ya nos está adelantando un camino. Imagínense que yo le voy a preguntar a la gente, vamos a hablar solo de una dimensión, claridad del rol. Cuando yo le hago las 16 preguntas asociadas a claridad del rol, la gente dice que no tiene claro cuál es su rol. Es un tema que nos va a puntuar en la evaluación, en la batería o en el diagnóstico psicosocial, nos va a puntuar muy alto. Y cuando un diagnóstico o cuando una variable puntúa muy alto, la norma dice que debemos hacer intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia. O sea, que dejamos de ser un programa preventivo y debemos convertirnos en un sistema de vigilancia. Pero ahorita que una variable finalmente tan fácil de gestionar como claridad del rol, si yo me hubiese preparado unos 3 o 6 meses antes, yo lo que hago es que mejoro mi inducción y mi reinducción. Esa es una opción. Y otra opción es que hago nuevamente divulgación de mi manual de funciones y responsabilidades. Y entonces, cuando aplique la evaluación, va a ser un tema que no me va a puntuar alto, porque en menos de 3 meses o en los últimos 3 o 6 meses, yo he hecho una socialización general de las funciones y responsabilidades de la gente. Y así hay muchas variables que se pueden trabajar desde el control administrativo, desde las decisiones que se pueden tomar de la gerencia, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, antes de aplicar la batería o antes de aplicar el instrumento.
Entonces, si yo quiero aplicarla y quiero que realmente esto sea exitoso, primero debo conocer perfectamente qué es una batería. Ayer me preguntaba un psicólogo, les va a sonar muy gracioso, pero me preguntaba un psicólogo, ve, ¿por qué se llama batería? ¿Cierto? Entonces yo le decía, ¿tú has visto las baterías de ollas que venden? No sé, que el sartén, la olla express, guardando todas las proporciones, por eso se llama, es una batería de cocina. Esa es una batería psicosocial, porque tiene diferentes instrumentos y cada uno usa el instrumento de acuerdo a su necesidad, ¿cierto? Los cuestionarios intralaborales, extralaborales y de estrés son los cuestionarios que se deben aplicar, son como los básicos. Pero esto no contiene solo 3 cuestionarios. Adicional contiene 3 guías. Tiene la guía para hacer entrevistas semiestructurada, tiene la guía para hacer análisis de puesto de trabajo y tiene la guía para los grupos focales. Entonces, por eso es tan completa, guardando todas las proporciones, como una batería de cocina, que uno puede perfectamente ingresar y hacer lo que quiera porque tiene todos los instrumentos para hacerlo, o todos los recursos. Aquí pasa exactamente igual. Cosas como esas, que uno dice, parecieran, recuerden que en esto no hay nada obvio ni existe el sentido común, pero entonces pareciera al común de la gente que todos deberían saber por qué se llama batería. Hoy ya sabemos que se llama, seguramente que todos los asistentes, o la mayoría, pues sabemos de qué se trata, pero no está de más aclararlo, decirlo. Hay gente, ahora con todo el tema de normatividad, casi que cada empresa debió delegar una persona que se encargue de esto. Algunos con experiencia, otros recién egresados, con poca experiencia, pero con formación, y otros que definitivamente en la empresa solo somos 10 trabajadores o 5, y entonces a la señora que hacía contratación o al señor que hacía contratación, ahora le decimos, usted es el encargado del sistema. Pero lo lanzamos a que haga una tarea que desconoce total y absolutamente. Por eso, para empezar a trabajar del tema, o para empezar a trabajar en el mismo sistema, hay que hacerlo con formación, contándole. Mire, vamos a hacer esto, hay que explicarle. La gente, y qué bueno pues que hoy nos acompañen tantas personas y cualquier cosa que ustedes aquí, a partir de la capacitación, cualquier duda o algo, nos pueden escribir y nosotros con gusto les respondemos. Porque más allá de que sea un tema de moda o que haya que hacerlo por ley, realmente nos interesa que la gente lo haga bien. Debemos conocer que el tema psicosocial es un tema bien, no complejo, pero sí bien interesante de gestionar, porque no involucra solo condiciones del trabajo, sino que también nos pide que evaluemos condiciones que ya no son del trabajo, que son de nuestra vida extralaboral, que tienen que ver con el desplazamiento, con el tema del dinero, con el tema de las relaciones, con el tema de su vivienda. Entonces, es importante conocer como organización, chequear esos temas cuando contratamos a un trabajador, que dónde vive, si yo tengo una empresa con diferentes sedes, mire lo importante en un tema psicosocial extralaboral, lo importante que es que considere, por ejemplo, ubicarlo en la sede más cercana, ¿sí? Al trabajo. Y no que el señor vive en el Portal del Norte y yo le di la sede del Portal del Sur, cuando en el Portal del Norte tenía más seccionales. Ese tipo de cosas debemos considerarlo. Hoy en día, incluso en los procesos de selección, cuando uno tiene una terna o ya tiene 3 finalistas, y los 3 finalistas pues cumplen con el perfil, uno de los criterios para seleccionar al finalista hoy en día se ha vuelto el tema de la vivienda. Porque es que si yo contrato y no tengo en cuenta el tema de la vivienda, pues ya estoy generando una fuente de estrés en Bogotá llamada desplazamiento. Moverse en Bogotá no es fácil. En Bogotá sobrevivimos los que aprendemos realmente a desplazarnos y entendemos que ir a una cita son 2 horas. Y entendemos que si usted quiere llegar temprano, pues suena como harto, pero tenemos que madrugar, ¿sí? Quiero llegar temprano, pues tengo que madrugar. Y que la solución no está entre la organización. Sin embargo, está más en mí, está en Sandra Milena, que decide madrugar,
que decide montar bicicleta, que decide irse en Transmilenio, no sacar el carro, no sé, o sea, la estrategia está en mí. Pero mire lo complejo, aún estando la estrategia o la respuesta en mí, el ministerio o la misma norma exige que yo lo evalúe y que yo aporte para mejorar este desplazamiento. Es importante en el tema de riesgo psicosocial, incluso antes de empezar a hacer la medición o el diagnóstico psicosocial, de preguntarle a la gente cómo está emocionalmente, yo debo conocer, bueno, esta es información sociodemográfica desde la contratación, pero yo debo conocer las condiciones de salud de mis trabajadores. Una condición de salud común, no sé, la diabetes, la hipertensión, son condiciones de salud, son diagnósticos de salud que no impiden a un trabajador desarrollar una función, pero que su condición de salud sí altera o exacerba reacciones de estrés en la medida en que yo como empresa no los controlo. Entonces sí es importante que yo conozca de mis trabajadores o de mis colaboradores cuáles son sus condiciones de salud. ¿Y cuál es el mejor escenario? Pues los exámenes médicos de ingreso y los exámenes ocupacionales. Pero hay una cosa que también es fundamental, y es que yo debo conocer cuáles son las características de personalidad, el estilo de afrontamiento de mi trabajador. Yo no puedo exponer a una persona con bajo autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, con dificultades de comunicación. Yo no la puedo exponer a que responda al asterisco 611 de un operador de celular. ¿Por qué? Que yo la expongo en la medida en que este trabajador solo va a recibir llamadas agresivas, de maltrato, y si este trabajador tiene baja tolerancia a la frustración, bajo autocontrol, pues yo lo que le estoy generando es una situación de estrés permanente, porque nunca un cliente me va a llamar a felicitarme. En cambio, si para que ejerza ese mismo cargo, yo contrato al colaborador con alto autocontrol, con buena comunicación, tanto verbal como escrita, con una alta tolerancia a la frustración, con alto principio de realidad, con unos objetivos y una claridad del rol específica, pues la probabilidad de que este trabajador se estrese es baja. Y es por eso, y hoy cada vez hacen mejor este trabajo. Yo creo que los que hemos tenido experiencias llamando al asterisco 611 de cualquier operador, encontramos últimamente que nos contestan muy bien. Y entonces después de estar de mal genio y uno contar toda su historia y estoy molesta y no sé qué, el asesor responde algo así como, ¿te puedo ayudar en algo más? Entonces uno dice que uno queda desarmado, que uno dice, bueno, ¿y contra quién peleo? Pero es el alto autocontrol que lleva al trabajador a no engancharse con el cliente enojado. Las características de personalidad son fundamentales a la hora de hacer prevención del riesgo. Si nosotros hiciéramos como organizaciones un muy buen trabajo y una muy buena inversión en esto, primero en diseñar el perfil que quiero, pero segundo, después de haberlo diseñado, en garantizar que estoy buscando la personalidad, las características de personalidad y el afrontamiento requerido para el cargo, disminuiríamos muchísimo la probabilidad de estrés en el ejercicio de los cargos. Importante que todas las empresas conozcan que debe existir una confidencialidad de la información, tanto en el medio magnético, o sea, como en el tema de resultados, como en el documento físico. Eso también debe ser claro desde el momento de la aplicación. Antes de que ustedes empiecen a aplicar los cuestionarios, ya deben saber qué va a pasar con los cuestionarios físicos. De hecho, es un error más de los psicólogos que hacemos la tarea que de la misma empresa que nos contrata. Porque nunca le cuentan al cliente, bueno, y los cuestionarios físicos, que entonces al final termina la casa del psicólogo lleno de cuestionarios, porque como nunca lo concilió con el cliente, y el cliente después dice, no, yo no le recibo eso porque yo no sé qué voy a hacer con eso. Y en cualquiera de los casos no está bien, ni para el cliente, ni para el consultor o para el psicólogo. Existen 3 caminos para custodiar la información física que se deriva de la aplicación. Número 1, si la empresa cuenta con un lugar confidencial, bajo llave, un tema de archivo
que cumpla como con todas las características de seguridad. Y adicional cuenta con un psicólogo especialista en salud ocupacional o un médico especialista dentro de la empresa se puede quedar con los cuestionarios, bajo esas dos premisas. Uno, que tenga el especialista con licencia, médico psicólogo, y que además cuente con un espacio que garantice la custodia o la seguridad de los cuestionarios. La número 2, que es la que a mí más me gusta, es que ustedes a través de su IPS, quienes desarrollen sus exámenes médicos ocupacionales, ustedes puedan a través de una cadena de custodia que el psicólogo debe entregarle a la IPS, entregarle los cuestionarios. Se los entregan en una relación, se les entregan embalados en sus cajas de archivo y se le dice, mira, aquí le entrego la sesión de 50, 40, 30, 1000 o 2000 cuestionarios y estos deben reposar entonces durante los próximos 20 años allá en la IPS, igual que como reposa la historia clínica ocupacional. Esa es la segunda y les reitero es la que más me gusta y es la mejor práctica tanto para la empresa como para el psicólogo. Y la número 3 es que la persona que realice el diagnóstico, el psicólogo, el consultor, el proveedor, bueno, como lo llame cada empresa, les ofrezca adicional al servicio de diagnóstico, les ofrezca el servicio de custodia de la información. Mire que parece simple, pero eso se debe contemplar desde antes de iniciar. Eso garantiza, por ejemplo, el éxito de nuestro diagnóstico. Me dice una vez una empresa, ¿qué hago con estas cajas que me trajo el psicólogo y las tenía ahí al lado del escritorio? Error por donde lo mire. El psicólogo no puede entregar la información así en una cadena de custodia porque si él firmó los consentimientos informados, en teoría él es el profesional que está a cargo de esa custodia y no puede dejarla en el pasillo de una oficina. Y segundo error, la otra persona que los recibe y los tiene ahí al lado de su oficina. Entonces, esos son tipo son situaciones que se deben prever antes de la evaluación. Y si tenemos una empresa de 30 trabajadores, pues no me asusta. Pero si yo tengo una empresa de 500, 600 trabajadores, pues ya el tema se me complica porque ya en términos de espacio, pues no es tan sencillo de manejar. Solo quiero contarles que todo el tema de legislación o todo el tema de normatividad en riesgo psicosocial migró al decreto 472. Digamos que todas las sanciones y las multas ahora se establecen de acuerdo al decreto 472. Recordemos que antes del 2015, cada norma, cada decreto y cada ley traía su propia sanción en términos de multas, de cierres, pero también en términos de dinero. Hoy en día no. Todas migraron y todas las leyes, pues nos debemos acoger al 472 en términos de riesgo psicosocial. Miren, aquí les hemos resumido las fases o los pasos básicos para realizar el diagnóstico de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de revisión documental, digamos que debe ser la primera fase. Yo no puedo llegar a la fase número 2. Buenos días, señores, empresa, ¿cómo están? Vengo a aplicar un cuestionario. No, yo debo conocer la empresa, debo saber qué hace, debo saber, de acuerdo a lo que me pide la resolución 2646 del año 2008, qué está cumpliendo la empresa, qué le puedo sugerir, qué puede mejorar. El artículo 16 y 17 de la misma resolución dice que toda empresa debe tener un programa de vigilancia epidemiológica, un programa preventivo cuando no tengo casos sintomáticos y debo tener un sistema de vigilancia cuando yo tengo algún trabajador con un síntoma. Una vez hecho esto, y este es un proceso que puede durar un mes, que puede durar una semana, que puede durar 3 meses. Tenemos empresas que duran, lo que se habla ahora, para prepararse 3 meses. Y entonces uno arranca con la primera fase, que es la fase documental. Entonces, dependiendo de la organización, esta fase tiene una duración. La duración no es un estándar en términos de tiempo, no existe como de 1 a 3 semanas, no. Varía de acuerdo a cada empresa. Entonces, pero sí es importante que usted se prepare, que conozca el tema, que sus jefes o líderes de los procesos sepan
que se va a llevar a cabo un diagnóstico de riesgo psicosocial. ¿Y qué es? Nada más dañino y perjudicial para un diagnóstico de riesgo psicosocial, o sea, para una aplicación de una batería, que llegar a una empresa donde ni siquiera los jefes saben qué es lo que vamos a hacer y cuando nos ven con los cuestionarios dice, y me va a sacar la gente de la operación y me va a hacer perder tiempo y ustedes que sí molestan y ustedes que, ¿sí? Entonces nosotros no llegamos así. La idea es llegar a una organización, primero conociéndola, conociendo cómo funciona, elaborando el programa, elaborando los indicadores, alineando los indicadores del programa de vigilancia psicosocial con los indicadores del sistema, porque acuérdense que nuestros programas de vigilancia alimentan los indicadores de nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿cómo alineamos una cosa con la otra? El ciclo PHVA, entonces bien importante la fase documental. En la segunda fase, debemos hacer el diagnóstico, o sea, aplicar la batería, aplicar los cuestionarios físicos, sentarnos con la gente, contarle de qué se trata, contarle que finalmente es una opción para ellos, que la obligación de ellos es escucharnos, saber que se va a desarrollar el proceso, pero que finalmente ellos a través de un consentimiento informado deciden sí o no participar en el proceso. La obligación de ellos es asistir. El trabajador está, la obligación del empleador es generar un espacio, contratar el experto, llevar los cuestionarios. El experto le cuenta al trabajador y la obligación del trabajador es asistir cuando lo inviten a presentarlo. Sin embargo, después de escuchar de qué se trata, el trabajador decide si participa o no. Y si participa o no, no puede existir ninguna represalia contra él, hacia el trabajador, mejor, hacia el trabajador. En la fase número 3, el proceso, perdóname, en la fase número 2, seguimos analizando, ya se tabula la información debe tabularse por sugerencia del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana, la información debe tabularse en un software diseñado por ellos, que se encuentra de manera gratuita en la plataforma del ministerio. También si alguien necesita el link, nosotros lo llevamos ahí como lo descarga. El computador debe tener unas características, pero también debe ser manejada la información bajo confidencialidad. Esto no tiene costo, o sea, no tiene un costo que usted ingrese al ministerio, descargue el aplicativo, descargue los cuestionarios, descargue el software. Eso no tiene costo. Seguramente lo que genera costo pues son las horas de asesoría del profesional, pero este tipo de cosas son gratuitos, así que si alguien le dice, por eso cuando venden los software ahí les están cargando algo adicional, porque quien diseña un software sí debe cobrar algo adicional por el manejo del software. Este es gratuito, lo encuentra, es de libre, consulta, descarga y manipulación. Para mejorar eso con relación a la fase número 2, o los pasos, por decirlo. Aquí lo hemos denominado fases, pero no es una regla que se llamen fases. Lo tercero que uno debe hacer es profundizar en esa información cuantitativa, en eso que me da el software, en los números. Y debo llevarlos a algo cualitativo. Para ello utilizamos otro de los instrumentos de la batería denominado grupos focales. Ahí que pretendemos profundizar de manera cualitativa en lo que cuantitativamente nos dio en la fase número 2. Después es muy importante que los resultados se presenten al total de la población evaluada. Nada más respetuoso, nada más que genere mayor credibilidad frente a un proceso que poder tomar a los 50, 20, 10, 100 trabajadores que participaron y decirles, mire, estos fueron los resultados. ¿Sí? Usted presentó una evaluación y así nos fue en términos generales. También debe existir una socialización específica para el área de gerencia, ¿sí? Una socialización ya en términos, recuerden que a las gerencias les interesa, bueno, ¿eso cuánto me cuesta? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el gana-gana? Al trabajador que le interesa conocer cómo nos fue en términos generales. ¿Cuál encuesta presidencial? Se evaluaron 27 variables, de las 27 variables el tanto por ciento de los trabajadores dice que el mayor nivel de riesgo se lo genera la claridad del rol, por dar un ejemplo. Ya en una presentación de unos resultados más gerenciales, a los jefes nos interesa, bueno, ¿y cuál es la estrategia? ¿Sí? ¿Y eso cuánto me va a costar y cuál va a ser mi ganancia? A partir de esos resultados, de la información recolectada, digamos, la idea, para no dejar a una empresa, la mayoría de las empresas nos quedamos acá, de los asesores.
tabulamos, procesamos la información y la entregamos a la empresa un informe, sin hacer el grupo focal y sin socializarle los resultados ni a la población ni a la gerencia. ¿Sí? Solo entregamos el informe, enviamos un documento por correo. ¿No? Acá no, acá con los resultados, con toda esta información, debemos sentarnos a trabajar con el encargado de seguridad y salud en el trabajo y dejar plasmado un plan de acción, no por estrategias. Otro error de la asesoría en salud ocupacional que debemos empezar a manejar y que debe estar, de hecho ya, debería estar por estas fechas ya controlado, porque hoy en día existe una guía para la intervención de riesgo psicosocial, esa se desarrolló durante el año 2016. Les cuento que yo hice parte de los psicólogos expertos del país que fuimos convocados para validar esta guía. Entonces, como ya existe una guía, nosotros debemos sentarnos con esa guía, sentarnos con la persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y con esas estrategias que propone la guía, más nuestro conocimiento, con el recurso que tiene la empresa. Háblese del acompañamiento que le puede ofrecer la ARL, háblese de recursos propios y con eso me siento y empiezo a planear y aterrizar actividades. Yo no le puedo seguir dejando actividades a las empresas tan subjetivas como mejora el clima. Eso es muy amplio. Yo tengo que decir puntualmente, realizar una actividad, taller, no sé qué, específica. Yo tengo que no mencionarle la estrategia, ni la conclusión, ni la sugerencia en términos generales. El éxito está cuando yo a partir de estos resultados le puedo sugerir a una organización o a una empresa actividades aterrizadas, reales. ¿Qué más quisiera uno que sugerirle a todas las empresas que monten un spa todos los viernes? ¿Pero eso es real o es posible? No, las empresas no cuentan con el recurso para hacerlo y por muchas razones no es viable. Entonces yo no puedo seguir sugiriendo como sugerencia a las empresas cosas desde mi ideal. Yo tengo que sentarme y cada estrategia de intervención o cada propuesta anual para una organización es totalmente diferente. Porque dependo de los recursos, el número de trabajadores, el número de sedes, el número de sucursales. Y mire que en esta intervención, en esa propuesta, cuando yo empiezo a desarrollar las actividades, cuando empezamos a desarrollar las actividades con la persona de seguridad en el trabajo, ahí ya no decimos que la intervención la tiene que hacer un psicólogo especialista. Ahí ya pueden intervenir psicólogos, coaching, cuenteros, el de teatro, estrategias no convencionales. Ahí pueden intervenir todo el que quiera y nos aporte para mejorar las condiciones psicosociales. Bienvenido en ese plan de acción. Ah, no, que es que la ARL me da 2 horitas, 5 horas con la capacitación. Perfecto, también nos sirve. No, que es que el área de recursos humanos tiene como 100 pesos por ahí, que los quiere invertir en una actividad. Perfecto, también. Aquí es donde empieza a unirse toda la organización y a unir los recursos para que salga un plan de acción aterrizado a lo que salió en el diagnóstico. Y no llegar y no caer en lo mismo, que es guardar el informe en un archivo físico o en un archivo en medio magnético y entonces decimos, sí, ya hicimos gestión de riesgo psicosocial, ya medimos. Pero la gestión realmente inicia por acá. Importante que para las auditorías tengamos pues el informe en medio magnético, tengamos por escrito dónde está la custodia de nuestros cuestionarios, poder entregar en una auditoría la licencia de quien hizo nuestro trabajo, ya sea del psicólogo y de la empresa, si tiene registros fotográficos perfectos, registros de asistencia y pues todas las evidencias que se deriven del proceso. Es importante que ustedes hoy por hoy, y supongo que si están aquí nuestros asistentes y nos acompañan hoy es porque de alguna manera nos gusta el tema virtual. El acompañamiento virtual en términos de diagnóstico de riesgo psicosocial es muy importante porque nos puede ayudar a mejorar la divulgación del proceso. A través del aula virtual nosotros podemos contarle a la gente qué vamos a hacer, por qué hay que hacerlo, qué es el tema psicosocial. A través de lo virtual podemos socializar los resultados. Ya cuando yo le voy a contar a la gente cómo me fue, yo no necesito tenerla presencialmente. A través de las aulas virtuales
yo le digo a la gente, conéctese a las 11 de la mañana, al mediodía, y escuche cómo nos fueron los resultados. Entonces, el apoyo virtual para quienes lo tengan, la intranet, presentaciones, es válido y de verdad brinda y nos ofrece pues una muy buena alternativa para, pues para cada día hacer como más visible el tema psicosocial. El tiempo acá es corto. Tenemos un espacio, según lo que me indica Miguel, para responder algunas preguntas. Entonces, Miguel, tú me dirás si tenemos preguntas ahora. Milena, muchísimas gracias. En efecto, vamos a abrir la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Milena lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde, o pueden formular las preguntas a través del chat. Antes de iniciar con las preguntas, vamos con nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De esta manera cerramos el sondeo e iniciamos con pregunta de Luis Eduardo Delgado. Sandra, mil gracias por tus consejos. ¿Cada cuánto se debe aplicar la batería? Mire que el tema, dicen los abogados, en esto nosotros hemos consultado en muchas ocasiones, hemos tenido que sentarnos con abogados a hablar del tema. El tema es de interpretación. Dice alguno de los artículos, no estoy segura, como entre el 10 y el 15, que la información debe ser actualizada anualmente. Lo que se entiende entonces que la aplicación de la batería debe hacerse cada año. Pero mire que en la vida real no funciona así. De hecho, nosotros tenemos planes de acción de muchas organizaciones donde por la complejidad de la intervención, el acompañamiento, hacer un proceso de desarrollo de competencias, por ejemplo, intentar cambiar o modificar los comportamientos de los trabajadores no es un tema que yo logro en 6 meses o en 8 meses, ¿sí? Usualmente la gente se demora entre 2 y 3 meses midiendo. Me quedarían en teoría 7 meses para intervenir. Entonces es muy poco tiempo. Yo, y te voy a hablar desde lo personal, yo, Sandra Miriam González, he llevado diagnósticos hasta los 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la complejidad de la intervención, pero ¿qué sí debo garantizar durante esos 2 años? Debo garantizar gestión. No puede ser que yo me di hoy y me olvidé del tema y volví a aparecer en 2 años. No. Yo debo garantizar que es que mi plan de acción es tan complejo, es tan dinámico, que me lleva incluso 2 años llevarlo a cabo. Por ejemplo, hay estrategias, hay una dimensión hay una dimensión denominada retroalimentación del desempeño. Imagínense si esa puntúa muy alto en una empresa que ni siquiera tiene implementada la evaluación de desempeño. Para que yo ejecute esa acción, debo primero crear el presupuesto para que la empresa me apruebe una evaluación de desempeño, conseguir que me haga la evaluación de desempeño, sensibilizar a la gente, aplicar la evaluación, evaluar los resultados. Ahí ya se me fueron 2 años. Entonces te hablo desde lo personal. La norma, lo único que dice la resolución 2646 es que la información debe estar actualizada anualmente. Y entonces ahí viene el tema de interpretación. Usualmente, un auditor te diría, debes hacerlo cada año, pero depende también de la gestión. Gracias, Milena. Le abro el micrófono a Ángela Limas, quien pide la palabra a través del micrófono. A ver, un segundo. No pude abrirle el micrófono. Ángela, ¿tiene algún inconveniente con la conexión? Ah, no, perdón, ya. Ahí está. Ángela, bienvenida. Ángela, buenos días. Hola, Ángela, buenos días. No, tenemos algún problema para comunicarnos con Ángela. En ese caso le abro el micrófono a Óscar Vargas. Óscar, buenos días. Bienvenido, Óscar. Bueno, tampoco tuvimos fortuna con Óscar. Retomamos a través del chat. Jimena Natalia Ortega,
Con relación a las MIPYMES que cuentan con recursos reducidos, por ejemplo, empresas con 10 trabajadores, ¿cuál es la normatividad con relación a la aplicación de esta batería? Mira, es exactamente igual. ¿Cómo se llama, Jimena? Jimena, sí. Listo. Entonces le respondo a Jimena. Jimena, la ley, la resolución 2646 no exonera a ninguna empresa del cumplimiento de su responsabilidad por número de trabajadores ni por sector económico. Digamos que el proceso debe ser exactamente el mismo, obviamente con recursos, digamos que esto es igual que los exámenes médicos ocupacionales de alguna manera. Entonces, el costo siempre va a estar muy ajustado pues al número de trabajadores. En teoría, para que alguien te realice el tema de riesgo psicosocial, siempre te lo cotiza por número de trabajadores. Entonces, lo que sí es una realidad es que a mayor trabajadores, pues menor costo. Y a menor trabajadores, pues el costo individual incrementa. Pero no existe una forma diferente de hacerlo, no existe no sé, como una excepción, un beneficio, no, la norma no lo menciona. Y se debe gestionar de la misma forma. Debemos tener un programa de vigilancia, debemos hacer el diagnóstico, se debe tener un cronograma de trabajo y se debe evaluar si las actividades funcionaron o no, o en términos de indicadores hablamos de eficacia. Entonces, Jimena, espero haber respondido tu pregunta. Le habilito el micrófono a Sonia Sastre. Sonia, buenos días, bienvenida. Hola. Hola Sonia, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Elena. Mira, yo tengo una pregunta justo ahorita. En el caso de que ya se haya aplicado la batería, ya no están los resultados, pero alguien de la gerencia ya conoce los resultados y no necesidad que se compartan con los empleados porque considera que el riesgo es mayor. En esos casos, ¿uno cómo maneja este tipo de situaciones? ¿O qué se debe hacer teniendo en cuenta lo que todos ahorita en las conferencias, que es importante que la gente conozca cuál fue el resultado de esa batería? Aún sabemos que los mismos empleados conocen la situación dentro de la organización. Perfecto. Sonia, seguramente que el tema está asociado, uno, al temor de qué le puedo mostrar o no a los trabajadores, pero mire que quería presentarle, pero no está acá. Aquí es importante en la socialización de los resultados preparar dos tipos de informe. El informe que se le entrega a la gerencia es totalmente distinto al informe que se le presenta al trabajador. A mí como trabajador me interesa si a mí me dicen que se evaluaron 27 variables, Sonia, por ejemplo, a mí me dicen, mire, nosotros con esta encuesta de 260 preguntas vamos a evaluar estas 27 variables. Yo lo que debo devolverle al trabajador es en una sola diapositiva. Si quieres, Sonia, me escribes y yo te muestro cómo sería la diapositiva particular que se le entrega a los trabajadores. En una sola diapositiva, yo debo mostrarle de mayor a menor cuál es la dimensión que puntúa más alto, no más. Yo no debo ni a qué área, ni a quiénes, no, ni nada. Yo debo entender que cuando evaluamos que lo que puntúa más alto es recompensas, pues bueno, es sobre eso y lo que hacemos en la socialización, dos diapositivas, una para contarles de mayor a menor cuál es la que puntúa más alto y la segunda para decirle que como estrategias de intervención nos apoyaremos con la ARL, revisaremos el tema, no sé qué, lo que haya que decir desde la gerencia como plan de acción. Eso es más sano que ocultar la información, ¿sí? Eso realmente es más sano. Entonces yo pienso que ahí es donde está la habilidad del psicólogo, de la persona que te acompaña, para asesorarte en esos temas. Es como, Sonia, te pasa como cuando en las empresas uno dice, mire, usted tiene cada año que hablar de acoso laboral. A la gente le da terror. Dice, no, yo no puedo hablar de acoso laboral. Y si vieras desde mi experiencia, te cuento que hay unas formas maravillosas para hablar de acoso laboral, donde la gente dice, ay, sí, eso que me dijeron el lunes no era acoso. ¿Sí? Entonces, es la forma. Tiene que ver mucho con la forma, Sonia. Escríbeme, Sonia, pídeme un correíto y tú si quieres me compartes algo de tus resultados y yo en dos diapositivas te ayudo a mostrar algo que podría ser favorable, tú se lo presentas a la gerencia y si está de acuerdo, pues eso es lo que le socializas a la gente. Gracias, Milena. En pantalla tiene el correo al que le pueden hacer llegar a Milena cualquier inquietud.
Continuamos con pregunta de Elizabeth Vela. Buenos días. ¿La batería se debe aplicar a todos los empleados o podemos realizarlo a un porcentaje representativo de cada área? Bueno, lo dice la norma. Debe aplicarse al total de la población expuesta, ¿sí? La población expuesta, volvemos, ahí hay un tema de interpretación. Te voy a hablar desde la experiencia no mía, sino más desde ya de nuestro círculo. Ya ahí te hablo de un grupo más grande de psicólogos. Nosotros a la hora de la aplicación establecemos, las empresas tienen un universo. El universo es el 100% de los trabajadores, así el señor lo haya contratado ayer. Ese es mi universo. Pero entonces nosotros no evaluamos al 100%, o sea, no evaluamos al universo. Nosotros le decimos a las empresas, ok, de su universo vamos a sacar una población, no muestra, sino una población que es diferente. Vamos a sacar una población de acuerdo a un criterio. Y el criterio que nosotros establecemos, y te hablo otra vez, Ana Milena, el criterio es que lleve más de 3 meses en la organización. Y te voy a responder y te voy a dar la razón. ¿Por qué? Cuando cuando un trabajador lleva un día, una semana, un mes, y la batería, el instrumento le hace preguntas como, ¿usted siente que aquí puede crecer o desarrollarse profesionalmente? Él lleva 2 días, no tiene ni idea. Hay otra pregunta, voy a acordarme de unas 3 o 4. Hay otra pregunta que es, aquí le pagan su salario a tiempo y usted no ha recibido la primera quincena, entonces usted no puede responder si sí o no. Eso sesga la información. Entonces, nunca hablamos de muestra, eso sí está prohibido. Nunca hablamos de muestra. Aquí hablamos de un universo que se vuelve población de acuerdo a un criterio que nosotros, eso sí es potestad del psicólogo, que el psicólogo establece. Y el psicólogo dice, yo digo, debe llevar más de 3 meses para que responda. Otro psicólogo dirá, no, debe llevar más de 6 meses. Y habrá otro psicólogo que diga, no, todos los que estén afiliados a la ARL, ¿sí? Entonces te vas a encontrar con diferentes criterios. Pero cuando tú lees el cuestionario, vas a encontrarte con preguntas, por ejemplo, la empresa le da la oportunidad de crecer y desarrollar a la gente que hace plan de carrera, no sé. Entonces, ¿yo cómo voy a saber eso si llevo un mes? ¿Ok? Entonces, Elizabeth, importante que siempre hablemos de población. Yo nunca lo aplico al universo, ni nunca utilizo el término muestra. Gracias, Milena. Le abro el micrófono a Gina Mena. Gina, a ver, no, Gina tiene algún problema con la conexión que me impide abrirle el micrófono. En ese caso le abro el micrófono a, perdón, vamos a buscar, a Mónica Alexandra Cerón. Mónica, bienvenida. Gracias. Mira, mi pregunta va puntual a un tema. Es importante, como tú lo hablabas, la determinación de las características de mi población en cuanto a personalidad y estilos de afrontamiento. Según tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuáles serían el tipo de pruebas que nos permita validar esas dos características desde la fase de selección? Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy apropiada tu pregunta. Mira, en términos de pruebas psicométricas, debo decir que desafortunadamente 2 que son muy utilizadas, o por lo menos en Colombia, son el WARTEC y el 16PF. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, el tema del Internet, puedo decir un término muy coloquial, como que se han ido prostituyendo, todo el mundo las consulta, todo el mundo las puede ver, todo el mundo, usted le pregunta en internet cómo responder el WARTEC de 8 campos, el de 16 campos y te da la respuesta perfecta. Dejó de ser una prueba confiable, ¿sí? Hoy en día las pruebas confiables son las pruebas, las virtuales, ¿cierto? Y ojalá las que estén bajo el modelo del DICS, ¿sí? Ustedes buscan que como referente teórico o sí, como referente teórico, estén basadas en el DICS. Esas son realmente las confiables, te lo digo desde mi experiencia. Hoy en día hay muchas pruebas virtuales, encuentras en el mercado, pero déjate guiar por las que estén bajo el modelo del DICS. Mónica.
Milena, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir haciendo preguntas en vivo. Sin embargo, tienen correo en pantalla, el correo en la pantalla que le pueden hacer llegar a Milena las inquietudes que no podemos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Milena, no sé si queda algo para decir antes de finalizar la transmisión. No. Primero agradecerles la asistencia, la gran asistencia, mejor Miguel. Decirles pues que cualquier cosa que necesiten, por favor se comunican al correo, que este es un tema que me encanta, que me apasiona, que los puedo asesorar o apoyar. Ustedes me escriben un correíto, yo normalmente no soy la más rápida respondiendo, pero siempre trato de leerlos y responderlos todos. Cualquier duda que tengan, si consulten a su ARL, al Ministerio de Trabajo o a un psicólogo de confianza frente a cualquier duda. Darle las gracias por participar y espero pues que nos veamos en nuestros próximos cursos o diplomados. Milena, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores. Les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 10 de mayo continuamos con la conferencia Cómo cumplir con la ley de Habeas Data con la experta Stephanie Benítez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.